La sabiduría que ilumina el camino. El sol salía sobre las colinas de Jerusalén cuando Ezequías, un joven aprendiz de carpintero, se sentó a los pies del viejo rabino Eliezer. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado, y entre las manos callosas del maestro se desplegaba un pergamino gastado como el mapa de un tesoro. Hijo, la vida es como un árbol plantado junto a aguas que fluyen, dijo Eliezer, pasando los dedos por las letras hebreas. Si sus raíces están profundas en la sabiduría, ni la sequía ni la tormenta la derribarán. Ezequías escuchó con el corazón acelerado. Conocía las escrituras desde que era niño, pero esa mañana las palabras de Proverbios cobraron vida como nunca antes. El rabino señaló el primer versículo: el temor de Jehová es el principio de la ciencia, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. PR 1,7. No es miedo tembloroso, hijo, sino reverencia. Como un hijo que sabe que su padre lo ama, pero también conoce el peso de sus palabras. Ezequías pensó en su propio padre, un hombre de pocas palabras pero cuyos consejos lo habían librado de muchas trampas. Los días pasaron y cada mañana, Eliezer revelaba otro versículo como una semilla plantada en tierra fértil. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. PR 3,5, dijo el maestro mientras observaban a un comerciante arrogante perder su fortuna en una apuesta tonta. Ese hombre creía que su astucia era suficiente. Pero la verdadera sabiduría es saber que no lo sabemos todo. Ezequías asintió, recordando las veces que su terquedad lo había llevado a cometer errores costosos. Una tarde, mientras reparaba un arado roto, Eliezer citó: antes de la destrucción va el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. PR 16,18. Mira este hierro, hijo. Mientras está caliente, se puede moldear. Pero si se endurece, se rompe al primer golpe. Así es el corazón orgulloso. Ezequías sintió un escalofrío. Él mismo había visto al hijo del líder de la sinagoga, un joven satisfecho de sí mismo, humillado cuando se descubrió su deshonestidad. Por la noche, bajo el resplandor de las estrellas, el rabino habló de palabras que curan. Las palabras agradables son como un panal de miel, dulces para el alma y saludables para el cuerpo. PR 16,24. La lengua suave calma la ira, mientras que la palabra dura enciende el fuego donde no hay leña, explicó, mientras Ezequías recordaba la pelea entre dos vecinos que casi terminó en sangre, hasta que un anciano, con algunas sabias palabras, los hizo reconciliarse. Con el tiempo, Ezequías aprendió que la sabiduría no era solo para momentos solemnes. También la risa puede ser medicina, dijo Eliezer sonriendo, citando: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. PR 17,22. Se rieron juntos mientras un grupo de niños cruzaba corriendo el patio y sus gritos de alegría resonaban como música. Pero no todo fueron lecciones ligeras. Una sequía azotó la región y muchos murmuraron contra Dios. Eliezer, sin embargo, repitió: cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, aun a sus enemigos hace vivir en paz con él. PR 16,7. La fidelidad no se mide por la abundancia, sino por la confianza cuando todo falta. Ezequías vio esto hecho realidad cuando su padre, incluso con los graneros casi vacíos, compartió lo poco que tenía con una viuda y, días después, unas lluvias inesperadas salvaron la cosecha. Un día, un extraño llegó al pueblo predicando doctrinas extrañas y prometiendo riqueza fácil. Muchos lo siguieron, pero Eliezer advirtió: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final conduce a la muerte. PR 14,12. La verdad no se vende en paquetes brillantes, hijo. Requiere raíces, paciencia, obediencia. Ezequías observó cómo aquellos que corrieron tras las promesas vacías regresaron meses después, avergonzados y más pobres que antes. Cuando llegó el momento de partir para Ezequías, ya que el maestro no tenía nada más que enseñar, Eliezer le entregó un pergamino con 20 versículos de Proverbios. Manténgalos no solo en su mente, sino también en su corazón, dijo. Serán tuyos. Su brújula en los días luminosos y su lámpara en las noches oscuras. Entre ellos, uno brillaba como el oro: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. PR 22,6. Ezequías sonrió. Ya estaba haciendo eso, enseñándole a su hermano menor con las mismas palabras que habían moldeado su propia vida. Años más tarde, cuando Ezequías se convirtió en maestro en su propia aldea, sus discípulos encontraron en él no a un hombre que hablaba sabiduría, sino a uno que la vivía.
porque la verdadera sabiduría no está en conocer los versos, sino en dejar que transformen cada paso, cada elección, cada palabra, hasta que toda nuestra vida se convierta en un canto de alabanza al Dios que, en su gracia, nos da no solo el pan, sino la receta para hacerlo. El sol de la tarde caía sobre los campos de trigo mientras Ezequías, con sus sienes ahora plateadas por la edad, observaba a su discípulo más joven, Joel, luchar con el arado. El surco que dejaba era tortuoso, irregular, como los caminos que el propio Joel había tomado antes de llegar al pueblo. Ezequías no intervino. Sabía que la tierra, como el alma, solo aprendía mediante la presión constante del trabajo y la paciencia. Maestro, llamó Joel secándose el sudor de la frente, ¿por qué Dios permite que el camino sea tan difícil? Si Él quiere que aprendamos, ¿por qué no hace las cosas más fáciles? Ezequías se apoyó en su bastón, un trozo retorcido de olivo que había heredado de su padre. Los nudos de la madera, ásperos bajo sus dedos, contaban historias de tormentas superadas. Si la tierra fuera siempre blanda, respondió, las raíces no serían profundas. Y sin raíces, el trigo no puede resistir el viento. Joel se miró las manos callosas. Había llegado al pueblo un año antes, huyendo de una ciudad donde las palabras eran monedas falsas y los corazones mercancías. Había oído hablar de Ezequías, el maestro que no predicaba, sino que plantaba. Eso no prometía riquezas, pero enseñaba a sembrar incluso cuando la lluvia se retrasaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro de la casa común, Ezequías desdobló un pergamino desgastado. Los niños se agolparon a su alrededor, e incluso los adultos, cansados de trabajar en el campo, se acercaron. No lo leyó. En cambio, contó la historia de un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro que la construyó sobre la arena. Pero no habló de hombres. Habló de las piedras. Cada piedra que lleváis hoy, dijo, señalando las piedras que marcaban los límites de los campos, es una elección. Una oración respondida, un perdón otorgado, un trabajo realizado con honestidad. La casa no se cae porque las piedras son pesadas. Cae cuando dejamos de creer que vale la pena el esfuerzo de portarlos. Joel, sentado en un rincón, tocó la pequeña piedra que guardaba en su bolsillo, un guijarro liso que había encontrado en el río el día que decidió no mentir más. Ezequías no necesitó mirarlo para saber que había entendido la lección. Pasaron los años y Joel se convirtió en uno de los guardianes de los campos. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero sí quien, en las noches de luna llena, caminaba entre los surcos cantando salmos, como si cada planta fuera un oyente atento. Y cuando llegó la sequía, como ocurría siempre, fue él quien recordó a los demás las cisternas que habían cavado en tiempos de abundancia, cuando el agua parecía infinita. Ezequías, ya anciano, observaba todo desde su silla a la sombra de la higuera. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero sus ojos brillaban con la misma claridad que cuando era niño y escuchaba los cuentos de su abuelo. Un día, Joel llegó con un nuevo rollo de pergamino escrito a mano. Maestro, dijo, tendiéndolo con reverencia, estas son las palabras que aprendí de ti. No son míos, pero quiero que se queden aquí, para cuando me vaya. Ezequías desdobló el pergamino y reconoció, entre líneas, los versos que había sembrado décadas antes. Pero había algo más, historias de cosechas perdidas y reencontradas, de noches en las que se venció el miedo. Pasado por una canción, de niños que habían aprendido a compartir el pan antes de saber multiplicarlo. ¿Entiendes?, murmuró Ezequías, pasando los dedos por las palabras. La sabiduría no es un tesoro que hay que custodiar. Es una semilla. Y tú, hijo mío, te has convertido en sembrador. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las ramas de la higuera, Ezequías cerró los ojos por última vez. No con tristeza, sino con la certeza de que las piedras que había llevado, y las que había ayudado a otros a llevar, ahora sostenían algo más grande que él mismo. Algo que ni la sequía, ni la guerra, ni el tiempo podrán destruir. Y cuando salió el sol al día siguiente, Joel estaba en el campo, enseñando a un niño a sostener un arado. No con palabras, sino con gestos. Sin prisas, pero sí con la paciencia de quien sabe que cada surco, por tortuoso que sea, lleva a alguna parte. El niño, de manos pequeñas y ojos curiosos, intentó imitar el movimiento de Joel, pero la tierra resistió, dura como la terquedad de los ancianos. Sus palmas se endurecieron antes de que el surco estuviera recto, y Joel no dijo nada mientras las lágrimas, de frustración o agotamiento, no importaba,
corrían por su rostro manchado de polvo. Simplemente ajustó la posición de los dedos del niño sobre el mango de madera, como lo había hecho él mismo décadas antes, cuando Ezequías le había enseñado que la fuerza no estaba en los brazos, sino en la perseverancia. A lo lejos, las mujeres del pueblo regresaban de los pozos con cántaros en equilibrio sobre la cabeza. Sus pasos eran rítmicos, casi un baile, y entre ellos caminaba Raquel, la hija menor de Joel, con un manojo de hierbas medicinales recogidas en los cerros. No miró al campo, pero supo, por la forma en que el viento llevaba el olor a tierra removida, que su padre estaba allí, repitiendo el ciclo que su propio abuelo había iniciado. Al pasar junto a ellos, dejó caer discretamente una ramita de romero a los pies del niño. Por el dolor, murmuró, sin detenerse. El niño tomó la rama, la olió y la metió en el bolsillo roto de su túnica. Joel sonrió sin decir nada. No fue necesario. Raquel ya había entendido, como había entendido antes, que el conocimiento no se transmite solo con palabras. Estaba en el olor de las hierbas, en el peso del arado, en el silencio que unía a las manos que trabajaban. Por la noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa de madera desgastada, Joel partió el pan y lo compartió. El niño, ahora con las manos menos temblorosas, sostenía su pieza con cuidado, como si fuera algo más que comida. Raquel sirvió la sopa de lentejas, espesa y fragante, con el romero que había recogido esa mañana. Ninguno habló del día, pero todos lo sabían, el surco que el niño cavaría mañana sería un poco más largo, un poco más profundo. Fuera de la casa, el viento seguía soplando, llevando consigo no solo el polvo de los campos, sino también las voces del pasado, los suspiros de Ezequías, los pasos firmes de los que vinieron antes, los sueños de los que estaban por venir. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de generaciones, la semilla plantada por un anciano sabio siguió germinando, invisible a los ojos, pero tan real como la tierra bajo sus pies. La noche caía lentamente, como si el propio tiempo dudara en cubrir ese trozo de terreno. Joel encendió la lámpara y la luz parpadeante proyectó largas sombras sobre las paredes de arcilla. El niño, ahora llamado Elías, observaba danzar las llamas, mientras Raquel recogía los platos de madera y los lavaba en silencio en la palangana de agua fría. El sonido del metal contra la cerámica era el único ruido en la casa, además del crepitar de la leña. Y Laiche ya no preguntó qué vendría después. En los últimos meses había aprendido que algunas respuestas solo llegaban cuando la tierra estaba preparada para recibirlas. Pero a veces, cuando el viento soplaba con más fuerza, cerraba los ojos e imaginaba las manos de Ezequías, ásperas pero precisas, guiando las suyas sobre el arado. Era como si el anciano todavía estuviera allí, no como un fantasma, sino como parte de la savia que subía entre las plantas. A la mañana siguiente, antes de que el sol abriera la niebla, Elías estaba en el campo. El surco que abrió ya no era una línea tentativa, sino una cicatriz firme en la tierra. Joel lo observaba desde lejos, apoyado contra la valla de madera, con las manos en los bolsillos de sus gastados pantalones. No dijo nada, pero el orgullo estaba en sus ojos, en la forma en que su respiración se calmaba, lentamente, como si cada respiración fuera una bendición. Raquel trajo una jarra de agua y un paño húmedo para limpiar la cara del niño. Aceptó sin palabras, pasando la tela por su frente, donde el sudor se mezclaba con el polvo. No necesitó decir que el surco era recto, que las semillas de maíz caerían en el lugar correcto. Elías ya lo sabía. La tierra le hablaba ahora, no con palabras, sino con el peso del arado, con la resistencia de la azada, con el olor a humedad que se elevaba cuando la hoja cortaba la corteza seca. Al mediodía, cuando el sol estaba alto, apareció una figura en el camino. Era un hombre delgado, con un sombrero gastado, que montaba un caballo tan viejo como él. Se detuvo a la sombra de un árbol nudoso y observó el trabajo. Elías no levantó la vista, pero sintió el peso de la extraña mirada. Joel, sin embargo, se acercó quitándose el sombrero en señal de respeto. «Buenas tardes», dijo el hombre, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Estoy buscando a Ezequías». El silencio que siguió fue como el momento antes de la lluvia. Joel se miró las manos y luego al campo, donde Elías seguía trabajando. «Se fue», respondió finalmente. «Pero la tierra quedó». El hombre desmontó, atando las riendas a la rama más baja. Caminó hasta el borde del surco y se agachó, pasando los dedos por la tierra removida. «Siempre decía que la semilla no elige quien la planta», murmuró.
solo elige quién lo riega. Elías finalmente se detuvo. Miró al extraño y algo en sus ojos, algo que ni siquiera él mismo entendía, le hizo sonreír. Tú eres el niño, afirmó, no como pregunta, sino como reconocimiento. Raquel salió de casa secándose las manos en el delantal. No dijo nada, pero la forma en que se colocó junto a Joel fue respuesta suficiente. El hombre sacó un pequeño fardo de tela de su bolsillo. En su interior, semillas oscuras, casi negras, como granos de un recuerdo antiguo. Ezequías me pidió que los trajera, explicó. Dijo que algún día llegaría el momento. Elías extendió su mano. Las semillas eran pesadas, cálidas, como si en su interior contuvieran no solo la promesa de una cosecha, sino de algo mayor. Algo que ni el viento, ni el tiempo, ni la sequedad de la tierra pudieron borrar. Por la noche, mientras la lámpara quemaba el último hilo de aceite, Elías soñaba con campos verdes, con orejas doradas meciéndose bajo un cielo infinito. Y, por primera vez desde que llegó, no amaneció asustado. Despertó con la certeza de que, allí, entre aquella gente y aquella tierra, algo apenas comenzaba.